La inteligencia emocional en el matrimonio es de lo que vamos a hablar en este video. ¿Es una fórmula mágica? Por supuesto que no. Pero ayuda, definitivamente que sí ayuda. Queremos tener un poco más de tranquilidad, más pertenencia en nuestro matrimonio, más amor, sentirnos felices. Bueno, te invito a seguir este video y a ponerlo en práctica. Pues recuerda que la práctica hace al maestro. La inteligencia emocional, según el psicólogo Daniel Goleman, considerado el padre de la inteligencia emocional, la describe en un cuadrante, como vimos en un video anterior sobre la inteligencia emocional. Y luego agrega un punto de valor más. Así que, en resumen, son las partes de la inteligencia emocional: la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, las relaciones sociales o relaciones interpersonales y la motivación. Vamos a ver uno por uno y les pido que piensen para ustedes mismos en dónde estoy yo ahora mismo en mi vida matrimonial, conmigo, con mi esposa, con mi esposo. Nos vamos a enfocar en analizar las acciones y a nuestra persona en particular, no al otro, a nosotros mismos. Y vamos a intentar encontrar nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. Así que también vamos a hablar de las emociones y los sentimientos que ya hemos dicho que parecen ser lo mismo, pero no lo son. Y es importante conocer sus diferencias para autodescubrir que sí está en mis manos cambiar, que sí está en mis manos ser feliz, o simplemente está en mis manos hasta donde yo decida llegar. Así que continúa con nosotros y si aún no te has suscrito, hazlo, sé parte de este proyecto y ayúdanos a poder llevar una propuesta de valor a la vida de otras personas. Reenvía este video y suscríbete. Así que continuemos. La primera fase de la inteligencia emocional, del cuadrante de la inteligencia emocional, es con nosotros mismos. Y eso es la autoconciencia y la autorregulación. Saber cómo soy, cómo respondo naturalmente ante emociones fuertes, eso es autorreconocimiento o autoconciencia. Me reconozco que pierdo el control fácilmente en momentos difíciles o tengo una medida y sé cuándo mi Hulk interior puede salir. Saber cuáles son mis detonadores es importante porque eso nos lleva entonces a la autogestión de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Hemos hablado en otros videos que nuestro cerebro reacciona ante estímulos internos o externos. Alguien me levanta la voz y entonces reacciono subiendo más mi propia voz o exploto. Alguien me cuestiona una situación y respondo con muy mal carácter, con malos gestos o palabrotas. Alguien no hizo las cosas como yo esperaba y ataco disminuyendo lo que la persona ha hecho o simplemente calificándolo de mal manera. Veo algo tirado en el suelo, en el escritorio que me molesta y reviento. Y no estoy diciendo que a veces podemos tener alguna justificación, pero de eso es realmente de lo que se trata, porque siempre cuando perdemos el control queremos tener una justificación y la buscamos. Entonces, deberíamos de actuar de diferente manera. Me levantan la voz y yo bajo mi voz ejerciendo control sobre la situación y preguntando por qué está gritando. O ante un cuestionamiento no lo tomo tan personal y respondo tranquilamente la pregunta. Ante una agresión no la permito, pero tampoco pierdo el control. Manejo la situación, ya sea alejándome o preguntando qué sucede. Una forma muy práctica para desarmar a otra persona es hacer preguntas no ofensivas, sino preguntas que buscan entender el por qué esta persona está actuando de esa manera. Ante estas situaciones u otras similares, se generan las emociones y las emociones nos generan
sentimientos. Recordemos que las emociones no son buenas ni malas y que se generan de manera instantánea. Las 4 emociones básicas son el enojo, la tristeza, el miedo y la alegría. Estas emociones generan diferentes sentimientos que podríamos decir que son como los tonos de las emociones. Si, por ejemplo, mi emoción en un momento determinado es la alegría, se me pueden generar sentimientos de agradecimiento, de entusiasmo, de pertenencia. Y brillo, ando radiante, saludo, debería de ser en ese momento una persona gentil, servir a otros, porque la alegría debe generarnos eso. Si no, algo anda mal en nosotros mismos. Pero si nuestra emoción es el enojo, se nos pueden generar sentimientos de enfado, de furia, de resentimiento, de indiferencia. Y aquí es donde entra la autorregulación. ¿Qué hago yo? ¿Qué decido hacer yo ante lo que siento? ¿Qué hago? ¿No te hablo por 2 días? ¿No me siento a comer contigo? ¿Me vuelvo indiferente? ¿No quiero dialogar sobre la situación que nos está dañando? ¿O nos encerramos en una cápsula de ego muriendo por dentro? ¿O gritamos, golpeamos cosas o ofendemos? ¿Qué hago yo con mis emociones y con mis sentimientos? Esa decisión es tan importante porque tiene que ver, como les dije hace un momento, con mi autorregulación. Tener un momento de silencio, un momento para respirar, para luego hablar, para pensar qué nos pasó, cuáles fueron nuestros sentimientos y por qué me siento así en este momento. Porque si no tenemos control, nos veremos después en un laberinto, que si somos muy orgullosos para pedir disculpas, andaremos dando vueltas por el valle de la desolación y estaremos viviendo en un desierto, cuando podríamos pedir disculpas, dialogar, hacer un verdadero propósito de enmienda y hacer la práctica de no volver a caer en perder el control. Y esto nos regresa al camino, nos regresa a la reconciliación y, por supuesto, a sentirnos de nuevo felices con nuestra pareja. Es importante saber que las emociones, así como llegan, así se van, son instantáneas, pero los sentimientos pueden durar todo el tiempo que tú decidas y pueden hacerte una vida placentera, equilibrada, satisfactoria, feliz, porque recuerdas todos los momentos buenos que has vivido y así lo piensas y de esa manera actúas, o guardas en tu memoria todas las situaciones amargas, por decirlo de alguna manera, que has vivido y dañas tu relación a largo plazo. Por eso, cuando tus emociones te generan sentimientos de miedo, de enojo, de tristeza, no lo dejes crecer. Dialógalo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, si es el caso. Expresa cómo te hizo sentir esa situación o ese momento determinado que viviste. Y aquí entra la otra parte sumamente importante de la inteligencia emocional, la empatía, que es cuando cada uno de nosotros nos desprendemos del yo, nos desprendemos del ego, y es cuando me quito el espejo de enfrente y te veo, ves a tu esposo, ves a tu esposa y se valoran, se escuchan y hacen el esfuerzo de entender lo que la otra persona está sintiendo en ese momento o ante esa situación. Aunque yo crea, no, hombre, eso que está pasando no es para tanto, me desprendo de mis creencias y entro en su ser, la veo o lo veo para comprender por qué se siente de esa manera. Esta empatía, esta sintonía es evidente y se vuelve un detonador de emociones que nos hacen sentir amados, pertenecidos, plenos, felices. Por eso es importante trabajar primero en mi yo, en mi autorreconocimiento, en mi autocontrol, para disminuir mi yo y crecer en el nosotros como matrimonio, con nuestras diferencias, con nuestras virtudes, nuestras personalidades, que a veces somos tan diferentes. Mi esposo y yo somos completamente diferentes,
Pero cuando entendemos que eso nos hace complementarios, entonces nos volvemos importantes el uno para el otro. Algunos que me están escuchando han de decir, no hombre, si ya no sé qué hacer, si hago algo, me dicen que lo hice mal, si lo digo de una forma, entonces me dicen que lo dije incorrectamente, no me entiende, no me escucha, lo que hago siempre es criticado, pasa y pasa a diario. Y habrán otros que digan, yo mejor ni hablo y así evito y estamos bien. ¿Realmente estaremos bien? En realidad no lo estamos. Lo que estamos es evadiendo, conversar sobre una situación que cada día se puede volver más difícil. Y cuando la enfrentamos rápido, se resuelve rápido. Buscar este equilibrio en nuestro matrimonio, en nuestra relación matrimonial, funciona. Nos ayuda a lograr un equilibrio entre lo que siento y lo que hago, o lo que digo, entre lo que siento y mi empatía con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos. Y por supuesto, las relaciones interpersonales, que es el cuarto factor, aumentan de manera espectacular y aumentan de manera positiva. Cuando alcanzamos estas tres partes de la inteligencia emocional, entonces definitivamente tendremos mejores relaciones en el matrimonio y por consecuencia lógica la tendremos con las demás personas que se ven involucrados en nuestra relación, hijos, familia, comunidad a veces. A este punto, todos deberíamos de estar ya altamente motivados por seguir autoevaluándonos todos los días, cada semana. ¿Cuál fue mi mejor momento y cuál fue mi peor momento? ¿Qué hice esta semana para hacerte feliz o dónde perdí el control y te dañé por una tontería? El autocontrol es romper mis propias cadenas, cambiar mis malos hábitos para hacerte y ser felices. Y cuando hay empatía continua se da esa complicidad y ese compromiso mutuo que definitivamente genera el último componente de la inteligencia emocional en el matrimonio y en tu vida en general, que es la motivación. La motivación te da la energía para luchar por tu familia, por ser mejor persona. Te motiva a tener metas, te motiva a trabajar por esas metas, te motiva a llegar temprano a tu casa para recibir un beso, una palmadita, para compartir juntos una taza de café o cenar y compartir la mesa, disfrutar de una película en la intimidad de tu habitación y disfrutar de una buena conversación. Y por supuesto que habrán días grises. Entonces, cuando hay un día gris, hay que respirar, buscar el diálogo, escuchar el corazón del otro y tener empatía para entender sus sentimientos sin señalamientos y recordar todos, cuando estamos en ese momento gris, hemos tenido muy buenos momentos, has vivido muy buenos momentos en tu matrimonio, porque ¿quién dice que el matrimonio es fácil? Y ¿quién dice que llegar a tener inteligencia emocional es fácil? Pero vale la pena. Solo recuerda, la práctica hace al maestro. Y en los buenos hábitos habita la armonía y la prosperidad. Como siempre te digo, vale la pena intentarlo. Así que resumiendo, nos autorreconocemos en nuestras fortalezas y mucho más en nuestras debilidades para practicar el autocontrol. Cierro mi boca, respiro, hago todo por no ofenderte, no señalarte y no juzgarte. Tengo empatía contigo. Te escucho, al menos intento entender tus sentimientos, cómo te sientes ante esa situación y hago preguntas importantes para conocer más de ti y entenderte y apoyarte y generar empatía contigo. Y esto nos da pertenencia, ganas de abrazarnos, de cuentearnos, de hacernos un buen café, de compartir buenos momentos. Y eso son habilidades sociales dentro del matrimonio que nos llevan a vivir la motivación para seguir disfrutando juntos de nuestra vida matrimonial. Es fácil. Mientras más lo practicamos, más fácil será y en consecuencia más feliz seremos. Así que a ponerle ganas y a practicar.